Hola a todos, ¿cómo están? Somos Tatán y Felipe de Amando Mis Demonios. El día de hoy vamos a hablar del miedo, de ese miedo que paraliza, de ese miedo que no te deja avanzar y no te deja vivir. Pero no es el miedo a los fantasmas, es otro tipo de miedo. Es el miedo general, ese miedo natural, que hace parte de nosotros. Y basado en nuestras propias experiencias, vamos a decirles cómo cada uno de nosotros lo superó, cómo cada uno de nosotros lo supera o lo combate todos los días. ¿Qué podemos decir de nuestro invitado? Nuestro invitado es una persona muy especial para nosotros, un abogado. Nos va a contar mediante toda su experiencia cómo ha visto sus miedos, cómo se ha enfrentado a ellos, no para dejarlos, sino para aprender a vivir con ellos. Es un episodio de pronto un poco largo, pero los invitamos a que lo vean completo, les puede ser de mucha utilidad. Escúchenlo. Al principio se va a basar un poco técnico en lo que sabemos acerca del miedo. Y ya después entramos a hablar de nuestras experiencias como dije antes, de cómo lo enfrentamos a diario. Está muy bueno, está chévere. Si tienen algún tipo de miedo, el que sea emprender, sea a amar, sea vivir, este es el podcast que ustedes necesitan. Es el podcast para ustedes. Gracias, disfrútenlo. Chao, chao. Hey, buenas, ¿cómo estamos? De nuevo les damos la bienvenida a su podcast, nuestro podcast, Amando Mis Demonios. Hoy, como siempre, Felipe Corredor, bienvenido. Hola, Tatán. ¿Qué más? ¿Cómo vamos, bro? Bien, parcerito, bien. Y hoy Calor. demasiado calor está haciendo hoy. Y por acá tenemos a un gran invitado, un gran amigo, Santiago Alarcón. Es uno, yo creo que de esos amigos que nadie se puede perder en la vida, de tener en la vida. Y nada, un excelente abogado también, que hoy nos está acompañando. Santi, bienvenido, mano, a Amando Mis Demonios. Él es el hermano de otra madre. Muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. De antemano, buenas tardes. Muy contento de compartir este espacio acá con ustedes. Y nada, vamos adelante. Gracias, Santi. Parce, nada, hoy es muy bacano tener personas así como vos por acá en este podcast, porque conocemos como de los años de amistad, cómo se ha ido desarrollando como cada uno de nuestras vidas en diferentes asuntos como de ese crecimiento y de las experiencias que nos va dando la vida, valga la redundancia. Y hay una cosa que nosotros hemos hablado constantemente y va mucho como de esos, digamos, problemas mentales que cada uno de nosotros como tenemos, y uno de esos es el miedo, que hoy como que decimos hablar un poquito más de ellos, porque creo que cada uno de nosotros hemos pasado por esas experiencias que han sido diferentes, pero que nos han llevado a vivirla como al máximo en cada uno de nosotros. Y es muy bacano porque vos nos has hablado con nosotros como de esas experiencias y cómo lo has vivido, y ver también desde tu experiencia de vida, que es como la de cualquier ser humano corriente, pero que hoy ha trascendido, digamos, el aprender a vivir con el miedo, que ese ha sido como uno de los mayores demonios. Muchas veces, en algunos casos, yo siento que el miedo es algo completamente natural, sino que también pasa un límite donde como que me empieza a paralizar. Ya es tan niño, ¿no? Ya no es bien para mí. Sí, en ese total. momento. Este es uno de los episodios que yo más esperaba. ¿Te acuerdas? Yo te decía, no, ni toca que invitar a Santi. Toca invitar a Santi. 2, 3, 4, los que no salgan. Pero este tema del miedo, las veces que hemos compartido, que hemos filosofado tomando café, y las veces que yo te he compartido mis miedos, las veces que X miedo, la forma en que tú lo miras, la forma en que tú me lo has explicado, la forma en que tú me has estructurado en base al miedo es lo que yo digo, bueno, tenemos que hablar sobre el miedo. Entonces, ¿qué es el miedo para Santi? Bueno, yo pensaría que en primer lugar vale la pena resaltar lo que vos hacías referencia, Tatán.
Y es decir, cuando se habla del miedo, la tendencia de una u otra manera es como a satanizarlo, ¿cierto? Claro, porque naturalmente va acompañado como de una carga que está acompañada de angustia, de sentimientos y de sensaciones malucas, ¿cierto? Y no solamente pasa con el miedo, sino que pasa con las cosas que hacen parte de nuestro ser y de nuestras personalidades, como es por ejemplo la rabia, como es por ejemplo el orgullo, como es por ejemplo la ira, tantas manifestaciones que hace parte del ser humano y de una u otra manera siempre rechazada, ¿cierto? El miedo, al igual que todas aquellas emociones a las cuales acabé de hacer referencia, simplemente, en primer lugar, lo que hay que analizarlo es que hace parte del ser humano y no es que sea bueno ni sea malo. A propósito, desde el punto de vista ya filosófico o quizás psicólogo, se hace una distinción entre el miedo y el temor, ¿cierto? Son diferentes. Exactamente. Entonces, se hace referencia primero a que el miedo es algo completamente natural que tiene el ser humano y que este puede ser finalmente por situaciones que son reales. Yo les voy a poner un ejemplo que a mí me ha sido muy práctico y es el siguiente. Nosotros estamos en esta conversación, ¿cierto? Tranquilos con este calor que está haciendo tan bravo y de la nada van a abrir esta puerta que tenemos acá al lado y va a estar una pantera caminando. Okay. Claro, la sensación que nosotros vamos a tener va a ser de miedo, o sea, va a ser una angustia. Va a ser mirar cómo nos escondemos en un cuarto, nos íbamos por una ventana si estamos en un piso 20, absolutamente natural, ¿cierto? La distinción entonces con el, o sea, y es por un hecho que es absolutamente real. El miedo acá lo que nos va a hacer es buscar la manera como nosotros podemos conservar nuestra propia especie o nuestra propia integridad. Ok. Cierto, ya incluso a través de cosas que pueden ser locas, tirémonos por una ventana o escondámonos en un cajón en el que no cabemos, siempre va a ser conservando en sí como la materia, la especie o la integridad. El temor ya va a estar relacionado no con episodios como los que yo les acabé de relacionar, que es absolutamente natural, sino que va a ser es a partir de la mente, con proyecciones que no han pasado. El temor. El temor, exactamente. Por lo que entiendo, entonces el miedo es más falso. Bueno, el miedo es más real que el temor, o es al revés, al contrario. Exactamente, o sea, el miedo es natural. El miedo es natural. Hace parte del ser humano en sí. Sí. Por situaciones ocasionadas que hacen parte de la realidad. ¿Cierto? A mí me da miedo montarme en una bicicleta porque yo me he caído 10 veces. Entonces, cuando me voy a montar en la bicicleta, siento miedo. El temor, con respecto al tema, por ejemplo, de la bicicleta, viene siendo: no, yo no me voy a montar en la bicicleta porque es muy peligroso, es que yo me puedo fracturar, que existen estadísticas que cada 3 de 10 personas sufren accidentes en bicicleta. Pero yo nunca he montado en bicicleta, o cuando lo he hecho nunca me he caído. O sea, ya vienes partiendo de la mente. Ya es algo más mental. Exactamente, y es una situación tan compleja que es a lo que vos decías ahorita, Tatán, que me va a paralizar. O sea, es esa angustia por algo que no existe, algo que no es real, algo que yo ni siquiera he hecho, que me va a paralizar a no hacerlo. Entonces eso como consecuencia naturalmente va a traer no solamente el miedo y esa angustia prolongada de forma constante y permanente, sino un montón de situaciones que ya tienen que ver, por ejemplo, con la frustración. O sea, me siento frustrado. ¿Por qué? Porque nunca he montado en bicicleta. ¿Y por qué no montas? No, porque yo me voy a caer, porque yo me voy a fracturar, porque me voy a morir, cuando no es un hecho que es partiendo de una realidad, ¿cierto? Es absolutamente descabellado. Pero finalmente yo pensaría que eso hace parte como de nuestra cultura, como de nuestra crianza. Yo pensaría que tiene también que ver con incluso un tema social que va a ir encaminado con lo que tiene que ser.
con la forma de comportarme y más, que ya más adelante pues como tocar este tema, pero entonces es importante, resumiendo como todo eso lo que yo acabo de compartirles, es comprender que el miedo es absolutamente natural. Natural, es algo natural, algo normal. Eso está en nosotros, pues eso está en mí también. Sí, eso es una herencia que nosotros traemos de nuestros ancestros. Cuando salían a cazar era normal sentir miedo si se encontraban, yo qué sé, un tigre, como vos decías, una pantera, pues es natural sentir miedo. Entonces ahí la reacción, porque el miedo me ayuda a reaccionar o a guardarme de, conservando la integridad personal. Exactamente. Y es una cosa muy bacana que vos decís, como del miedo y el temor, porque como que yo naturalmente no identifico mucho, no, yo tengo miedo, yo no digo, no, es que tengo temor, no, yo digo, tengo es un miedo el hijo de puta, ¿cierto? Todo Y el es miedo, bacano, qué miedo, sí, tengo sí, miedo. y es bacano hacer como esa claridad para que aprendamos, como lo hablábamos en algún podcast, como aprender a identificar esos demonios para poder como hacerles frente. En algún podcast hablamos como de la importancia de empezar a nombrar en mis demonios y es bacano como empezar a hacer esa claridad que ya cuando rayan yo creo que todo en exceso es malo para mí como tal y ya cuando empiezo a rayar digamos en ese exceso de temor o de miedo que llega a paralizarme, que empiezo a sufrir por unas cosas que llegan a mi cabeza sin que ocurran, sin yo pues es más mental realmente, son mentiras que me llega a la mente. De ahí fue donde yo he sacado pipe ese tema de, marica, no le creas tanto a la mente, huevón. No le creas tanto a la mente, sí. Porque la mayoría de las cosas que me llegan son cosas irreales que yo no he vivido. Pero también me tocó un momento de mi vida donde por estar creyéndole como a todo lo que me llegaba a la mente, me cogió fue un miedo irracional y yo ni salía porque cualquier cosa me iba a pasar. Ajá. Que ahí fue donde eso como que de ahí de esa experiencia de vida fue como que gracias también obviamente a mi terapeuta en ese momento y a esos grupos de apoyo donde a mí me ha tocado asistir, como que hey, ven y deja de creerlo, o sea, ¿cuál es la realidad? Porque es que yo estoy enfrascado, es en lo que dice mi mente y creo que mi mente es la que tiene la realidad. Y eso me llevó a vivir una experiencia de unos meses muy malucos, porque a mí me daba miedo hasta bañarme prácticamente, si me va a alisar en el baño y me va a matar. Uh-huh. Entonces ahí es donde yo siento que empieza a rayar a mí y me tocó empezar a buscar ayuda, porque es que había muchas cosas, weón, que no me dejaban vivir. O sea, menos mal al día de hoy nunca he sufrido de un ataque de pánico, pero me ha tocado estar cerca de personas que han padecido un ataque de pánico y yo como, bueno, ¿y yo qué hago? Pero entonces todo eso me han explicado y medianamente he leído un poco que dicen que vienen desde ahí. No sé ustedes como si de pronto han tenido una experiencia de miedo, si la pueden compartir, si la pueden contar, porque son cosas que realmente a mí a hoy me parece que cada uno como que las podemos vivir, pero hacemos como que nos estamos volviendo locos, como que no es para tanto, pero no estoy dejando de vivir mi vida por esas cosas que me estoy imaginando, que estoy creyendo que son reales. Es No, que, ay, personalmente, es que hay muchos miedos. Por ejemplo, yo me considero una persona, yo lo he dicho, o fui muchísimo más miedoso en el pasado, pero es miedo a todo. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia, el miedo tan tenaz que yo tenía de quebrar, o el miedo de que le pasara algo a alguno de mis familiares. Porque es uno de los miedos y es uno de los miedos que yo he compartido con Santi, es a mí me da pavor, me da miedo perder a alguno de mis familiares. Y a veces se me viene a la mente sin quererlo, ¿cierto? O ese miedo a hablarle a una mujer, o ese miedo de ir a algún lado, a algún evento, miedo para todos, un miedo que igualmente personalmente y a otras personas paralizan. ¿Sí? Es un miedo a emprender, un miedo a hacer esto, es un miedo a qué van a decir, es un miedo a absolutamente todo.
¿sí? Pero entonces, ¿de dónde viene? Porque pues yo puedo decir, no, no soy miedoso y si hay algún problema, pues ahí voy a estar planteando si es necesario, pero hay otros miedos que sí es una guerra interna con la cabeza y que sé que muchísima gente tiene. ¿O qué piensas, Santi? A ver, yo pensaría, reiterando otra vez, hay que volver al inicio, como para poder comprender como la magnitud del asunto, que es bastante complejo. No me iría pues como a datos en estadísticas científicas que existen de la problemática como resultado del miedo, pero bastante complejo. Entonces, primero comprender que es que el miedo hace parte del ser humano, como ahorita lo mencionaba, así como hace parte la tristeza, la melancolía, y que no está mal uno sentir miedo. Segundo, cuando hagamos referencia entonces al miedo, ya haciendo como esta distinción entre el miedo y el temor, que incluso desde el punto de vista de sinónimo se utiliza como si fuera reiterando lo mismo. O sea, cuando usted va y busca qué es miedo, el sinónimo es temor, es pánico. Pánico, sí. Tiene que ver, pero no es lo mismo. Pero entonces me parece bien a lo que alucía Tatán, de que viene siendo es como el extremo. Sí. El extremo del miedo es el que me perjudica, porque yo como ser humano necesito tener miedo para tener precaución, para poder conservar mi vida y mi integridad, ¿cierto? Hay que ir al antecedente de dónde viene el miedo. Entonces, yo inmediatamente tengo que acudir a mi vida, a mi historia personal y demás. Y como resultado de ello, yo me doy cuenta que el miedo, si bien es cierto que hace parte del ser humano, este extremo muchas veces lo crea el mundo, las circunstancias, la sociedad, la familia, las mismas experiencias que yo he tenido en el desarrollo de mi vida, ¿cierto? Entonces, estos episodios relacionados con todo lo que hacía referencia es lo que va a venir a coger el miedo y lo va a sacar como de su encauce natural. Y es allí donde se está convirtiendo en un problema. ¿Por qué? Porque simplemente muchas veces, yo lo digo por mí, tenemos miedo es a hacer a lo que somos, a lo que nos gusta. O sea, mire, por ejemplo, desde allí. Desde que nosotros empezamos a crecer como seres humanos, tenemos un montón de paradigmas y de parámetros que nos los está poniendo la misma familia y la misma sociedad. ¿Con cuál es el ejemplo que yo les voy a poner? El de mi propia vida personal. Yo tengo un hijo de 14 años, Juan José. En estos días en mi casa yo le preguntaba acerca de cosas personales de él y él me decía que él quería ser barbero. Una situación de esas cuando entra en una casa, eso alarma. Ay, güey, pucha, ¿cómo así que barbero? Si lo que debería ser es ingeniero, o debería ser es abogado, o debería de ser no sé qué supuestamente, ¿cierto? Bajo los parámetros familiares y sociales que nosotros hemos tenido. Sí. Igual pudo haber pasado conmigo. Es más, lo que casi siempre se escucha en este tipo de conversaciones, ya incluso con amigos y demás, es, no, estudia algo que le dé plata. Que le dé plata, eso es lo que uno ya piden, que le dé plata. Estudia algo que le dé plata, porque si usted no estudia algo que le dé plata, usted va a fracasar. Sí. ¿Cierto? Entonces, o sea, ya desde ahí usted está condicionado. Entonces, claro, vos vas a estudiar algo con lo que vos no te sentís feliz en realidad y vas a tener como rezo. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por miedo a qué? A tus papás, a tu familia, a tu entorno. No es lo mismo que digan, es que es lo que nosotros creemos como sociedad, es que Juan José es barbero, a que Juan José es un ingeniero civil o es un psicólogo o es un abogado o es un médico. Entonces, partiendo desde allí, ¿cuánto daño se le hace a una persona que apenas está empezando a vivir? ¿Cuánto daño se nos pudo haber hecho a nosotros bajo ese paradigma, ¿cierto? Sí. Como resultado de eso aparece de una u otra manera un montón de frustración. Y se convierte en un enemigo, ¿no? El miedo, porque no, yo he logrado con todo lo que compartimos nosotros, con todo lo que hablamos, que nos sentamos ahí en esos
¿cómo es que llaman eso? Ese es a tomar tinto y cigarrillo, ese es el toque. Cuando nos tocamos al toque a hablar hasta la madrugada, yo he logrado un poco, pero poco a poco, pasarlo a no como enemigo, sino como un aliado. Porque las jugadas o sea, si me pongo a jugar un partido contra el miedo, yo siempre termino perdiéndolo, personalmente. Sí, resultó encerrado, weón. Pues, exacto, resultó encerrado y resultó haciendo cosas. Me acuerdo cuando tú me decías hace unos días como, no ha pasado, no ha pasado. Y que hablábamos algo que me gustó mucho que lo repetiste, no ha pasado. Y si pasa, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero son miedos irreales. Ujú. ¿Sí? Sí, claro, es que el extremo del miedo viene siendo irreal. Irreal. Viene siendo irreal. O sea, ya cuando surgen esa partir de cosas que posiblemente puedan pasar o no han pasado, o quién sabe si vayan a pasar, ya ese es el extremo, lo enfermizo de la parte del miedo. Entonces, yo sí pensaría, obvio, eso va a ir acompañado de ir luchando contra sus propios demonios. Y uno de esos, de los más bravos, puede ser el miedo. ¿Cierto? Porque me crea frustración, me crea insatisfacción, infelicidad, desdicha, parálisis, entre otras cosas. Y un sinsabor que siempre va a haber dentro de sí mismo. Y esto naturalmente tiene que ir acompañado hasta de una experiencia personal, una experiencia de vida, ¿cierto? De las cosas que cada uno hemos vivido. Yo lo que he tenido que hacer es no hacerme el bobo al miedo, sino ir a enfrentarlo. ¿En cuáles? En las situaciones prácticas de mi vida diaria. A mí me ha servido mucho, hay un autor colombiano que pensaría que yo es de los que más admiro hoy en día como escritor, que se llama Mario Mendoza. Sí. Él cuenta una anécdota a través de su historia y de su vida personal, que además me parece que tiene mucho que ver con este tema. ¿Por qué? Porque él era un académico en universidades en Bogotá, un maestro universitario, reitero, sumamente prestigioso. Él un día se dio cuenta que él lo que quería hacer, él también es periodista, pero él lo que quería hacer era escritor, ¿cierto? Y él tomó la decisión, después de ser un profesor universitario en universidades de Colombia y creo que en Estados Unidos también, y tomó la decisión y dijo, no, esto no es lo que me hace feliz, yo me voy a encerrar a escribir. Sí. A él le llegó a su puesto en su oficina en la universidad en Bogotá unos poemas anónimos de unas tribus indígenas norteamericanas, que reitero, era anónimo, y decía, salta, ya aparecerá el piso o ya aparecerá el suelo. Él comprendió cuando leyó eso que él debía saltar, porque iba a aparecer el piso. Finalmente esa tarde de ese día él decidió renunciar a las universidades donde dictaba clase y encerrarse en su apartamento en Bogotá a escribir y a escribir. a escribir solo. Y eso tiene una carga, o sea, yo sé que desde este punto de vista se escucha muy poético, muy romántico, pero eso tiene una carga porque cuando usted está empezando a escribir usted no tiene dinero para poder sostener su vida. No fue fácil, él lo cuenta en su experiencia personal, él dice, a mí me tocó mucho tiempo mientras estuve encerrado escribiendo, primero aguantarse en sí mismo, si será que hice lo correcto, no seré que no hice lo correcto, hacer mercado de cuenta de que le tocó comprar muchas lentejas, hasta que finalmente comprendió, no, esto es lo mío y esta es mi vida, Sí. y esto es lo que yo quiero hacer. Decía, esto tiene sentido, ¿por qué? Porque en cualquier momento, como cualquier persona, yo voy a salir de un consultorio médico donde me van a decir, tiene 2 o 3 meses de vida. Y entonces, ¿yo qué he hecho? A mí de una u otra manera esta experiencia que él comparte con lo que yo he vivido me ha ayudado a tomar decisiones. No es haciéndome el bobo al miedo, sino enfrentándolo. Venga, porque que acá es donde es el tema más trascendental y es el miedo a lo que yo pueda tener de circunstancias de la vida
no se suma o no tiene comparación con el miedo al extremo que finalmente está vinculado con una cosa, que es el miedo a vivir. A vivir, sí, El miedo a vivir. O sea, todas estas cosas que nosotros vemos a través de un montón de situaciones reales o no, tiene un fondo muy grande y es el miedo a vivir. El miedo a vivir, ¿por qué? Porque ¿qué van a decir? Entonces, ¿de qué voy a vivir? Y entonces yo solo voy a vivir de felicidad. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? O sea, eso abarca muchos temas porque este miedo en extremo es tan grande que tiene como la oportunidad o la capacidad como de permear lo más profundo que hay en el ser humano en su existencia. Que puede revolcar todo. Es que en mi caso y otros casos que he escuchado y que he hablado, revuelca. O sea, todo lo que el miedo lo carcome a uno por allá y lo paraliza totalmente. Es que el miedo no me deja vivir de cierta manera. O sea, puede estar todo muy bien en mi vida, digamos a nivel económico, en lo amoroso, pero a mí me coge un miedo como que mi mamá se va a morir y dejo de disfrutarme todo lo bueno que tengo en el momento. Y si se muere de esto, y si se muere de lo otro. Entonces empieza mi cabeza como a mandarme un montón de información donde yo no me permito vivir mi realidad. Entonces como que ahí es donde a mí me toca hacer un pare, buscar ayuda, hablar con alguien. Por nuestro canal pueden comentar también si desean. Recuerden que nosotros no tocamos estos temas como profesionales, sino más desde nuestra experiencia personal. No tenemos la verdad absoluta y es de la forma en que nosotros hemos venido trasegando estos demonios que habitan como en cada uno de nosotros. Por decir también con Santi hemos hablado como de esos miedos que le ha tocado afrontar desde muy pequeño, porque yo admiro mucho a Santi porque Santi tiene como una experiencia, voy a ponerlo como muy común de muchos jóvenes en Colombia, en Latinoamérica, que tienen hijos estando muy jóvenes y que Santi apenas creo que había terminado el bachillerato cuando embaraza a su esposa de su primer hijo, de su primera hija, que hoy está enorme, y cómo empieza Santi a hacerse responsable de esa vida. Yo me imagino que los míos, o sea, yo no tengo hijos hoy, yo hace ya mucho rato me gradué del colegio de mi primer pregrado y yo digo, uy, tener un hijo, no, qué miedo tan hijueputa. O sea, entonces, o sea, como uno con, no sé, 17, 19 años, teniendo un bebé, una familia, pues yo me imagino que el miedo debe ser una cosa aterradora. ¿Cómo has venido haciendo todo eso? Te has enfrentado con eso? Porque hoy no sos una persona que vive con esos miedos de hace años atrás. Que hoy vos, como con cada persona que hablamos acerca de estos temas, vos le mostrás y les decís, no, es que yo pasé por esto, por lo otro, pero me ha tocado que vos decías que mi experiencia personal, no sé qué, o sea, te ha tocado ir a enfrentarlos y como hacerle cara. No es peleando con ellos, sino hacerle cara. Venga, ¿cómo vamos a hacer para llevárnosla bien? Digo yo. No sé si nos querés como contar un poquito de cómo has vivido esa experiencia de los miedos, Santi. Sí, claro, mira, cuando yo tenía 18 años más o menos, no, yo había salido del colegio a los 17. Es decir, al año siguiente yo tenía una novia, que incluso había sido mi primer novia. Ella quedó en embarazo. Yo me cago, weón, yo me cago. Yo me acuerdo que yo no sentía miedo en sí por el bebé o porque iba a tener que asumir responsabilidades desde el punto de vista económico o de compañía y demás, sino que el miedo que más se metió en mí era en que yo me convirtiera una persona completamente diferente a lo que yo creía que yo quería ser, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque no tenía ningún tipo de preparación académica. Yo no soy de una familia que sea bastante adinerada, en donde pudiera cumplir como mi responsabilidad de papá. Me tocaba asumirlo a mí, ¿cierto? Pero sí tenía mucho miedo,
mucho miedo de que años después yo me sintiera, no para el mundo, sino para mí mismo, como decepcionado y fracasado de mí. Ese fue el miedo, como el extremo más grande. Les digo por qué el extremo, porque yo estaba muerto de angustia, de pánico, de perplejidad frente a situaciones que no habían pasado. Pero eso me mantenía ya adentro muy aburrido, muy lleno de miedo. Es decir, yo, Santiago Alarcón, me voy a convertir en una persona completamente diferente a lo que yo algún día soñé. Claro, porque yo tenía sueños desde el punto de vista académicos, desde el punto de vista laborales, desde todas las áreas como en mi vida. Y al ver yo esta situación con mi hija, que hoy tiene 17 años, Manuela, me sentía muy frustrado, pero no era en sí por ella, sino por mí. Por cosas que no habían pasado. Exacto. Eso es lo primordial, lo que de pronto quería llegar, que siempre me lo dices, no ha pasado. ¿Sí? ¿Cómo puedes, o cómo lo manejas tú? Ese no ha pasado, o cómo manejas tú, y si pasa, no pasa nada. Claro, hoy hay una perspectiva diferente porque de ese hecho que les acabo de contar de mi hija han pasado 17 años. Ha sido la vida a través de diferentes formas, por llamarlo así, lo que me ha enseñado, como decimos de pronto acá en Antioquia, a tener callo frente a esa situación. Es indispensable la experiencia personal. ¿Por qué? Porque yo por más consejos que hubiera recibido, aunque no recibía muchos, eso no tenía la capacidad de hacer mella. Por eso ahorita hacía referencia, no, venga, es que esto es una situación que cada uno tiene que vivir. Claro, si usted tiene una ayuda profesional, puede ser mucho mejor. Yo no la tuve, pero entonces fue la misma vida la que me enseñó. Con respecto, por ejemplo, a esta situación, no pasó nada. O sea, nació mi hija Manuela, yo me encontraba muy frustrado, muy lleno de miedo de que qué iba a hacer de mí en 10 años, que yo iba a ser un fracaso por completo, por lo menos para mí mismo. Claro, el entorno social y familiar también influían y tenían que ver, pero era un hecho del cual no había pasado. No había pasado. ¿Cuánto tiempo me pude yo demorar en comprender que yo estaba sufriendo y estaba paralizado y estaba frustrado y lleno de miedo por una situación que no había pasado? No sé, fue a partir de que yo estaba viviendo estas cosas con el pasar del tiempo donde comprendí, venga, primero que todo, esto no ha pasado. Segundo, eso es lo que yo en ese momento estoy viviendo. Es lo que hay. Claro, y en realidad, ¿cómo me siento? Yo me sentía muy bien. A pesar de que no estaba haciendo cosas que yo quería hacer, yo me sentía muy bien. Es decir, lo importante acá en ese momento fue como vivir el momento. Está bien, yo tenía 18 años, 19 años, yo trabajaba en una empresa por un salario mínimo, el cual yo trataba de estirar para Al satisfacer máximo. las necesidades vitales de mi casa y de mi hija. Pero yo me sentía bien. De hecho, cuando yo voy y lo recuerdo, pensaría yo que han sido los momentos más bonitos de mi vida, porque ha sido a partir de las cosas que son simples, que son sencillas, donde viene el elemento que es verdad que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y una de ellas era eso. O sea, yo tenía 18, 19 años, repito. Yo me estaba haciendo cargo de mi hija, pero estaba acompañando a mi hija, participaba de todas las cosas que tenían que ver con mi hija. Y a partir de allí empezaban esos cuestionamientos. Pero entonces ese miedo era que, sí, o sea, el miedo era vivir, El miedo de vivir eso. a vivir, porque lo que yo estaba viviendo en ese momento era maravilloso. Vea. Yo me acuerdo, era claro, como un niño criando a otro niño que claro, en su momento pues trajo muchos cambios en mi vida y demás, pero yo lo estaba disfrutando. A mí lo que me tenía muerto de miedo era que
yo sentía que yo iba a ser un fracasado por completo y un ser insatisfecho por completo para mí mismo, para mi familia y para la sociedad. Entonces mira que en el fondo el miedo era a vivir, o sea, el miedo a vivir. Yo no me sentía un fracasado, yo me sentía incluso muy orgulloso de mí mismo, muy orgulloso de mi hija, por ejemplo, de lo que estaba viviendo, de lo que yo estaba haciendo. Porque yo veía que jóvenes a la edad mía no eran capaces Eran capaces de de... vivir como una situación de este tipo. Entonces ahí empieza a partir eso, a lo que vos decías ahorita, es un miedo a lo que no existe. Venga, yo que estaba viviendo eso y cuando yo estaba viendo eso, ¿qué había pasado? No, no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Y entonces, claro, yo dependía absolutamente de este trabajo desde el punto de vista económico y entonces el miedo era, y si yo me quedo sin ese trabajo, entonces yo qué voy a hacer. Claro, si me quedo, no me había quedado. Si yo me quedo sin ese trabajo, ¿qué voy a hacer? Muchachos, y llegó el día en que por algún motivo yo fui a pedir un permiso para salir un poquito más temprano. Ese había sido como mi primer trabajo en sí, donde yo llevaba como un año. Mi hija estaba muy pequeña, tenía algunos meses incluso, y pidiendo ese permiso me pasaron la carta de despido. Y es otro elemento para ver. Entonces, mira, yo estaba muerto de miedo que cuando yo no tuviera el trabajo, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a hacer de mí? Y ese día cogieron, me entregaron la carta de trabajo, me dieron las gracias, chao. Y a partir de allí es que yo empecé a comprender nuevamente. Listo, ya me quedé sin trabajo. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? No, no pasó No nada. pasó nada. Ah, jue madre. Entonces, otra enseñanza, mira, yo estuve sufriendo durante algunos meses por cuando yo me quedara sin trabajo. Cuando me quedé sin trabajo, finalmente, ¿qué pasó? No, no pasó nada. O sea, no, a mí no me pasó nada. A mi hija Manuela hoy tiene 17 años, no le ha No pasado le pasó nada. nada. O sea, ¿qué pasa? No pasa nada. O sea, mira que es un fenómeno mental y emocional que llega al extremo de paralizar por una situación que ni siquiera ha pasado. Sí, ¿qué reflexión puedo sacar yo como de todo eso? Que en realidad es una pérdida de tiempo. O sea, no vale la pena paralizarme, estar en pánico, tener esa angustia tan tesa acostado en mi cama por la noche cuando finalmente pasa lo que en la vida pasa lo que tiene que pasar y cuando pasa no pasa nada. No pasa nada. Claro, o sea, y no es que todo sea maravilloso, ¿y qué pasó? Claro, entonces vuelvo a entregar hojas de vida, finalmente tarde o temprano conseguí un trabajo, yo creo que fue temprano, más temprano que tarde, e incluso me trajo mejores posibilidades y demás. Pero no, no pasó nada. Y si usted se queda un mes sin trabajo, 2 meses sin trabajo, pues no pasa nada. Y puedo tener situaciones difíciles, sí, claro, pero es que bienvenido eso sea. A propósito, Mario Mendoza, que yo hago mucho reverencia a él porque yo siento que se parece mucho a mi experiencia. Dice, no, venga, es que no hay que tener miedo a la pobreza. O sea, ¿por qué? A nosotros nos han enseñado a tener miedo a la pobreza. A la pobreza no hay que tenerle miedo. O sea, y no es el objetivo de ir a mirar que la pobreza hace más parte de lo espiritual que de lo material. Hablemos de la pobreza desde el punto de vista económico, desde las limitaciones y demás. Yo hago un análisis y en realidad yo aguanté hambre alguna vez, ¿no? Me quedé sin trabajo, no aguanté hambre. O sea, no pasó nada. No pasó nada. Sí. No pasó nada grave. No pasó nada grave, sí. Porque es que es difícil de entender ese no pasó nada. Porque yo le decía a Santi hace unos días y a ti también, cuando mi mamá estuvo muy enferma, yo decía, tengo mucho miedo que mi mamá se muera. Sí. Y lo que me dijo Tata fue, si se va a morir, pues que se muera. Y Santi después me dijo, si se muere no pasa nada. Tiene que pasar. Ese miedo, pero siempre me remataban como, no ha pasado, no ha pasado. Entonces, sí, ese no ha pasado nada, es poco difícil de comprender, pero ya cuando yo lo comprendo, yo ya me lo digo a mí mismo, no ha pasado nada. Y cuando pasa, no pasó nada, no pasó nada grave.
Y esa Tatán, ¿cómo lo manejas? Voy a cerrar la puerta porque se abrió y pensé que iba a entrar el tigre. La pantera. Yo también, yo, güey, madre, la pantera. Pero no, hay que ver una cosa del miedo. Es que yo veo como a través de esas, como por decir lo que decía Pipe, cuando decía que lo de la mamá, que bueno, listo, sí, yo decía, no, pues si se tiene que morir, que muera, ¿cierto? Pues esa es la realidad de la vida. Pero es también que yo tengo que ser consciente, digamos, como amigo, de que a mí también me tocaría acompañar. Porque sí, no pasa nada grave o nada que no se espera, ¿cierto? Pero el vacío que deja en el otro, digamos, la pérdida de alguien, y por decir lo que tú dices, Santi, del trabajo, claro, o yo no tengo hijos y yo llego y digo, "Güey, pues a mí me llegan a echar de mi labor. ¿Yo qué hago? ¿No? ¿Yo qué hago? Pues me toca buscar otro, me toca arriesgarme a ser independiente, pues yo qué sé, algo pasará. Algo pasará. Yo últimamente tengo mucho una cosa y es que digo, cuando me llaman a preguntarme así cosas, yo les digo, parce, pero no, relájate, que primero no ha pasado. Y segundo, todo lo que pasa en la vida es para algo mejor para mí. Así a mí me esté doliendo, que es parte como de esos miedos que yo tengo, porque yo soy una persona muy acomodada. O sea, cuando a mí me mueven como el que me echen de un trabajo, obviamente yo me voy a cagar del miedo porque ya estoy acostumbrado a hacer esa labor, a que me llegue mi dinero X fecha, ya tengo todo presupuestado. Me quitan esa seguridad, obviamente me va a llegar el miedo, yo siento que es como el bueno. Pero cuando ocurre, pues puta, ¿ahora qué voy a hacer? Empute a buscar camello, parcero, mire a ver qué va a hacer porque tiene que sobrevivir. Pero si a mí me coge el miedo, estando laborando y no, de donde me echen, no, entonces no voy a hacer nada, no voy a rendir. Por estar pensando en eso, voy a hacer que me echen. ¿Por qué? Porque dejo de hacer las cosas bien, por estar dándole como, ay, no, y si me echen. Yo hay veces contesto muy grosero, pues no es grosero, yo hay veces tengo un tono de voz como muy sarcástico que mucha gente lo interpreta muy maluco. Siempre. Y yo hay veces le digo, mi jefe me dice algo y se me sale como la forma natural en la que yo contesto. Yo digo, ay, marica, ¿dónde está la vieja? Le dé por echarme. Pues, no, sencillo, a mí me toca buscar otra cosa. Pero yo hoy lo afronto así porque me ha tocado como vos, Santi, como empezar a mirar en mí cómo se empiezan como a manifestar, digámoslo de esa manera, el miedo en mí. Yo cómo hago, yo he notado que en mí el miedo da con mucha rabia cuando ya estoy con mucha impotencia y muchas veces, la mayoría de veces que cuando tengo miedo, torno a ser como muy violento, muy hiriente. Pero eso es lo que hablábamos también hace unos días que yo les llegué al que llegamos a hablar y yo les decía, estoy cansado de esa gente que es tan agresiva manejando, que se baja y que es de una vez agresivos a pegar, o esa gente que hace bullying y es a pegar, a maltratar al otro, y al final de la conversación dijimos, es puro miedo, gente con mucho miedo, los hace reaccionar y de una forma violenta, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó empezar a mirar esas cosas, darme cuenta de que esas cosas están en mí y yo cómo las iba dando y por qué. Yo concluí y con mi terapeuta y eso fue que muchas venían basadas del miedo. O sea, hay otras cosas que pues es natural. Vos decías al principio, la ira, es que la rabia es natural. O sea, eso en algún momento puede estallar porque me están violentando. En algún momento puede salir. Pero entonces, ¿qué empiezo a hacer? O vos, Santi, ¿cómo empezaste a ver que estabas como viviendo a través del miedo? Viviendo a través del miedo. Eso, a ver. Así vamos a ponerle viviendo a través del miedo a este episodio. A ver, lo más importante que yo empecé a comprender es que eso no era de carácter como circunstancial, ¿cierto? Sino incluso, o sea, como vital. Vital. Sí, vital.
O sea, el miedo finalmente, claro, se ve representado a través de las cosas que yo vivo, a través del trabajo, a través de los hijos. Ahora dígame, por ejemplo, el miedo en relacionarme con otra persona, con una mujer. ¿Por qué? Porque es que me pueden pasar un montón de cosas. O sea, todo se va a ver reflejado cuando la raíz del problema mío, de una u otra manera que yo siento que lo padecen la mayoría de los seres humanos, es el miedo. Eso se va a representar es a través de las circunstancias en las que cada uno vive. Entonces, es importante. Principalmente no es ir como a combatir o a luchar o a enfrentar el miedo en X o en Y situación, el miedo al trabajo, el miedo a que me deje la pareja, el miedo, sino como en la esencia en donde está en el ser. La esencia, ok. Exactamente, o sea, porque lo contrario, el miedo con respecto a una situación se puede ir reiterando nuevamente ese miedo al extremo que es lo dañino, no el que me permite conservar mi vida y mi integridad. Y voy a tener miedo en un montón de circunstancias que finalmente es lo que me limita y me paraliza en vivir. Entonces, pensaría, lo primero es ir a enfrentarlo, o sea, es ir a enfrentarlo. Tengo miedo, hágalo con miedo. Exactamente, es ir a enfrentarlo. ¿Cómo me ha servido a mí? Claro, a través de mi propia experiencia de vida, pero con otros. Venga, y yo tengo miedo a qué. O sea, que finalmente, como reiterado ahorita, yo tengo es miedo es a vivir. Y eso se está viendo representado en el que dirán, es que van a decir, es que mis hijos, es que mi pareja, es que mi trabajo, pero en el fondo es miedo a vivir. Y algo más triste de una u otra manera es como ser miedo a ser feliz. Yo traigo también aparte de mi historia y de mi vida, por ejemplo, situaciones que menciona Facundo Cabral. Y él en una entrevista dirigida, pues donde había bastante público, más a modo de reflexión, decía: venga, no le miedo vivir, no le miedo vivir, sálgase del contexto en que usted tiene que ser X o Y cosa, o que usted se tiene, o que esto es lo bueno o esto es lo malo. Si usted está aburrido hoy con su esposa con la que lleva 20 años, hoy mismo puede acabar con eso y llegue y termine eso. Si usted está aburrido haciendo lo que usted está haciendo hace 20 años en su oficina porque usted siente que es un esclavo, que eso no lo hace feliz, venga, termine eso y haga lo que usted hace. O sea, la decisión es hoy y usted la puede hacer. ¿Por qué? Porque es que nosotros los seres humanos solamente tenemos una responsabilidad, que yo sé que eso se olvida por tantas circunstancias que aparecen, y es hacernos responsables de nosotros mismos. Y la responsabilidad que yo tengo conmigo mismo hoy, más allá de cualquier cosa, es ser feliz conmigo mismo. Y es en lo que yo tengo que tratar de buscar y estar enfocado. Y para poder yo lograr hacer eso, tengo que ir a enfrentar el miedo. Ujú. O sea, si yo hoy descubro, por ejemplo, que lo que a mí me hace feliz es ser un escritor, por ejemplo, y no ser abogado, empiece. O sea, tírese, no Sin pasa miedo. nada, no pasa Nada. nada. O sea, es que no va a pasar nada. Yo alguna vez en una situación económica muy pesada, antes de la pandemia, creo que era el año 2019, donde llevaba trabajando muchos años en una empresa. Ajá. Yo me di cuenta Sí, de lo sí. siguiente: cuando me llegaban esas ráfagas de autocompasión, de angustia, de tristeza, de melancolía por situaciones que no habían pasado, como que, o sea, yo desde el punto de vista mental, yo me veía ya recogiendo en la calle cartones como para hacer reciclaje, y que de eso iba a vivir. Y por allí fue que me entonó, y si tengo que hacer eso para comer, pues lo hago. ¿Y qué pasa? Venga, pero es que me van a pedir el apartamento donde yo vivo, ¿y con qué lo voy a pagar? Y yo me ponía a pensar, pues yo tengo familiares de una u otra manera, y yo tengo algunos amigos. Yo sé que por difícil que sea la situación, yo le puedo decir a algún amigo que me reciba una noche en la casa y me va a recibir. Obviamente, claro. Yo sé que yo le puedo decir a alguien, si yo en realidad tengo hambre física y yo no tengo que comer, a alguien,
venga, invíteme a almorzar, y yo sé que a mí nadie me va a negar eso. Entonces comprendí que uno no se muere por hambre, sino que uno se muere por orgullo. Y el fondo como de todo esto fue, venga, y si me tengo que ir para la calle, y si no tengo en dónde vivir, y si pasa lo que tenga que pasar, volvemos otra vez a lo mismo, no va a pasar No va a nada. pasar nada. Y eso ya está pasando, ¿no? Y el día que esté pasando, miramos a ver si es verdad. Pero ya, o sea, yo siento que, claro, esto a través de un montón de sentimientos, un montón de pensamientos y demás, yo siento que llegó el momento en que yo dije, no, no, ya no más, o sea, ya no más. Y fui y enfrenté eso de manera detenida, ese miedo de lo que a mí me está pasando en la vida. Y yo pienso que eso fue como lo más trascendental, aunque ya habían unos antecedentes. Yo empecé, por ejemplo, a estudiar, muchachos, cuando tenía 28 años. Entonces, el miedo primero, lo que surgía es, pues usted a los 28 años apenas empezar a estudiar un pregrado. Los comentarios de muchos era, pues es que uno ya esos años, ¿para qué? Incluso yo lo pensaba, pues ya como para qué, yo ya tengo algo definido, yo vivo de eso de una u otra manera, ¿para qué? Es más, me acuerdo que yo tenía con qué pagar reuniendo plata de un montón de partes el primer semestre, pero no tenía con qué pagar el segundo. Cuando yo pagué el primer semestre, antes de iniciar, yo hablaba con un amigo que había tenido una experiencia académica quizás similar. Yo le dije, pues que tengo con qué pagar el primero y con qué voy a pagar el segundo. Estábamos comiendo y me dijo, no, parcero, si usted va a pensar así, usted nunca va a estudiar. Sí. Nada, tírese, pague el primero. En su momento, cuando llegue el segundo, se mira a ver cómo me paga, y si no pude no estudiar el primero. Y reitero, fue trascendental también para mí. O sea, miren que son como varios episodios, no es que de la noche a la mañana yo llegué y la cogí como de una, o que es que a mí no me dé miedo en ese momento, sino que yo decidí, o sea, yo decidí que más que estudiar, que es como lo importante acá que yo les quiero mostrar, es a vivir, A vivir. a vivir. O sea, yo decidí vivir. Yo decidí vivir, yo tomé la decisión de vivir, de hacer algo que yo quería hacer. Yo quiero estudiar, listo. Cogí, pagué el primer semestre, no tenía con qué pagar el segundo, y me tiré y viví y lo disfruté y fui feliz sin saber con qué iba a pagar el segundo. Y cuando llegó el momento en que tenía que pagar el segundo, pues ya miré qué había que hacer en el momento. Si yo me hubiera quedado pensando o paralizado, analizando esa situación, yo no lo hubiera hecho, yo no lo hubiera vivido. Entonces, por eso yo les hago tanto énfasis en eso, es que el miedo finalmente es a vivir. Venga, y si va a pasar eso, y entonces con qué va a pagar el segundo semestre y el tercer semestre y el cuarto y el quinto, y es que cuando mis hijos crezcan, entonces X. No, viva en su momento lo que usted quiera vivir, porque no pasa nada. De todos estos momentos en los cuales yo me he atrevido a vivir y no me he dejado paralizar, yo lo único que puedo sentir en ese momento es satisfacción. Y ustedes se preguntarán, venga, entonces esto ha sido así sumamente perfecto, entonces usted no ha fracasado. No, por supuesto que no. Con las cosas que yo he vivido y he querido hacer y no se han dado resultados, me queda la satisfacción más grande de que lo hice y lo logré hasta donde pude. O sea, si no pude seguir más adelante, no fue porque yo no quise, no porque en realidad por circunstancias no se pudo hacer. Pero me queda a mí el consuelo de que con miedo y todo me tiré, hice la forma, traté, pero no quedó como una frustración allá guardada en mi ser. Entonces, importante ir a enfrentar los miedos como se empiezan a representar y ser conscientes de eso. Nosotros romantizamos un montón de cosas que hacen parte de la vida que son tan obvias, pero no sé por qué todos tratamos como de ocultarlas a nosotros mismos. Vos hacías referencia ahorita, me da mucho miedo que se muera su mamá. Entonces, lo que alguien debería llegar a decir es, y mira a ver si te morís de miedo, porque se va a morir. Sí. Y te tengo otra noticia, que es como que no hiciera parte de la naturaleza de nosotros los seres humanos, y es, venga, y usted también se va a morir, y todos nos vamos a morir. O sea, algún día nosotros ninguno vamos a estar.
O sea, y su mamá se va a morir. Entonces no es ni siquiera, venga, no piense en eso, porque es que no ha pasado, porque es un hecho que está comprobado que va a pasar. Su mamá se va a morir y de una vez sépalo. ¿Cómo se vaya a morir? No sabemos y no está en manos de nosotros, así como la vida y la muerte de nosotros mismos. Pero es un hecho que no se puede aplazar, ni hace falta de una, o sea, ni hace parte de una probabilidad, ¿será que sí o será que no? No, son hechos que son absolutamente verdaderos. O sea, sepa que su mamá se va a morir y sus hermanos se van a morir y su esposa se va a morir y sus hijos se van a morir. El problema es en ese momento yo estar sufriendo por una circunstancia que posiblemente sí tenga que sufrir. O sea, es eso, no nos Sí, dé miedo sí, a total. sufrir. Yo tengo todo el derecho a sufrir cuando pase la circunstancia que tenga que pasar. Es que me corresponde por ser un ser humano. Pero cuando lo esté viviendo, ya me voy a dar cuenta que en realidad no pasa nada. O sea, hay mucho miedo a sufrir, sí, sufra. Y cuando usted está sufriendo con respecto a un montón de circunstancias o situaciones, usted se da cuenta que finalmente no pasa nada si sufrir. Y uno no se queda con el sufrimiento toda la vida. Algún día va a pasar y va a llegar la comprensión. Pero es como botar ese taco, mirar los miedos, tirarnos a vivir, comprender, ser realistas, no ser como tan románticos con respecto al tema de la vida. Hay un montón de cosas en la vida que duele. eh, no romanticemos que es que en la vida el pez grande come al pez más pequeño, eso es una realidad. No romanticemos el hecho de que hay gente que se muere de hambre hoy en día en el mundo, o sea, eso es una Una realidad. realidad, sí. Sino que circunstancias que llegan y venga, tapemos todo y no, y tranquilo, y tú eres capaz, no, sí, venga, métase y viva y sufra y no le dé miedo de la pobreza porque usted también pobre puede vivir y no es lo peor que le pueda pasar en la vida. No le dé miedo al que dirá, venga y viva, o sea, finalmente no pasa nada. El encabezado de esto como más importante es comprender que la única responsabilidad que yo tengo conmigo mismo es conmigo mismo y es ser feliz, es vivir siendo feliz. Yo sé que esto ya se escucha como a conversación de mayores cuando están a punto de morir, pero me parecen sabias esas expresiones, por ejemplo, de mi mamá o de mis abuelos, que algunos ya han fallecido los dos, cuando dicen, venga, es que esto es un ratico, Esto es un ratico, sí. no Uno se vale va la dando pena, cuenta que es un ratico. es un ratico, no vale la pena sufrir por tantas cosas, porque cuando vos lo has vivido y has sufrido, te das cuenta de verdad que no pasa nada y no es el fin del mundo y no se acabó del mundo. Y si soy valiente y tengo coraje a partir de la necesidad y de una u otra manera estoy mamado de vivir así, con esa incertidumbre, con esa angustia, yo puedo tocar y llegar a un límite y decir, no, no, ya no más. Y enfrentar y buscar cómo lo voy a solucionar. Yo no podría decir exactamente una cosa que a mí me haya servido, ha sido un montón de cosas. Mire que les hablaba de Mario Mendoza, que les hablo de Facundo Cabral, les hablo de mis amigos, les hablo de las propias cosas que yo he vivido en carne propia. Yo pienso que todo eso me ha llegado a tomar la decisión de ponerle como un fin y un límite a las cosas y decir, no, ya no más, ya no más. Y ha sido lo más satisfactorio. Yo hoy puedo comprender, aunque todavía aparecen Sí, cosas claro, siguen apareciendo. y van a seguir apareciendo. Y Pero decir, yo, no, cre- ya no más. pero yo creo, Santi, que cada vez, yo creo que siguen surgiendo los miedos, pero ya son unos miedos diferentes y a hoy los empezamos a afrontar de una manera diferente a como lo hacíamos unos años atrás, donde no teníamos como esas herramientas. Porque es que a mí desde pequeñito me crearon a mí me crearon una punta de miedo. Sí, a mí también. Si no se toma la sopa, va a venir el coco y se lo va a llevar. Llámese coco el diablo acá en mi país. O con un montón de cosas. O que si le responde a la mamá, digamos que se le va a caer la mano. Cosas así, ¿cierto? O sea, con mucho miedo a muchas situaciones de la vida que por ende a mí me van llevando como en una crianza donde lo que le tengo es miedo a vivir,
por todas esas cosas que me han enseñado de pequeño, que si respondo mal, no sé, se me va a caer la lengua, me van a caer los dientes, pues a mí me decían un montón de cosas y no fue que mis papás o la gente que me crió lo hiciera mal, esa era la forma que me estaban creando, bien o mal, no lo sé, me criaron acá, sigo vivo y dando lidia. No pasó nada. Pero no pasó nada tan grave. Aquí estoy. Pero sí me ha tocado ir a mirarme mucho a mí y bueno, sí, ya me di cuenta que esta información me la dieron de pequeño, pero yo ya no quiero vivir más así, qué cansancio. Yo quiero aprender a vivir mi vida. O sea, porque yo mucha de mi vida la viví con el miedo de no agradarle a mi familia, a mis amigos, o sea, las personas que estaban a mi alrededor, sufriendo con esa vida, mostrando una cara. ¿Cómo vas en la universidad? No, súper bien, no, yo esa carrera la amo. Yo me disfruto lo que hago, yo me disfruto lo que hago y hoy ejerzo esa profesión, pero llegó un momento también que amo la pandemia, o sea, yo sé que a mucha gente le fue mal, como con esa situación, muchas personas se murieron, así, eso era lo que tenía que pasar, pero a mí me sirvió porque con esa pandemia, a través del miedo que yo tenía de salirme del parámetro de qué va a decir mi familia, qué va a decir, no, incluso de mí mismo, yo dije, no, yo he perdido mucho tiempo, voy a hacer una carrera nueva. Y me arriesgué y ahora como me consigo la plata del semestre. No, yo no sé, pues me la consigo. Siempre llega así. O sea, Sí. yo me la consigo. Y cada semestre es la misma vaina. Marica, no tengo plata para el otro semestre. Ah, pero ya pago este que está haciendo. Sí, bueno, entonces el otro mirará. El otro se encargará. Porque yo veo que el miedo a mí me ha puesto es a pensar demasiado en el futuro. O sea, eso no está. Yo no sé el futuro, yo no soy brujo. Ni creo que ninguno de nosotros los que estamos acá tenemos esa posibilidad de mirar qué va a pasar mañana. Ajá. Nuestra realidad es esta, hoy estamos acá. Entonces, fue muy bacano empezar. Yo agradezco enormemente que me han permitido como encontrarme con unas personas que me han dicho como, hey, vení, pero mirar tu realidad. Y a mí eso me parece muy bacano porque yo vivía en una realidad imaginaria de qué va a pasar. Y si hago esto y si no hago lo otro. Y ustedes y con las charlas que nosotros hacemos tomando cafecito y fumando nuestros cigarros, como que me han ayudado a ser un poquito más consciente de que aún con el miedo yo tengo que afrontar la realidad. Hay una cosa aquí y gracias a Tan, miedo que tiene que ver con la fe y el ego. A ver, ¿Este puto qué? yo pensaría que tiene que ver directamente. Cuando hablamos del ego o del egoísmo o la concentración en sí mismo o el super yo, depende de la tendencia de donde se pretenda mirar, que básicamente todo va a ser lo mismo. El miedo viene siendo una de las manifestaciones de esa concentración en mí mismo. Es decir, el miedo es una manifestación del ego. Okay. Y finalmente, cuando yo logro comprender que es oportuno lo que estás diciendo, que aparece ese miedo, ese extremo del miedo, eso que me paraliza, eso que me produce tantas cosas en el interior, muchas veces sin tener sentido, o sea, es un fantasma. O sea, simplemente es una cosa que no es real. Si usted me dice cómo te ha servido a vos para hacer ese análisis de forma constante y permanente con vos mismo, es ver, venga, ¿qué tengo? ¿Qué me surge en ese momento con respecto a cualquier situación? No tengo miedo. Tengo miedo, ¿por qué? Porque no es que yo no sé si vaya a ser capaz, Sí. es que apenas pase, apenas no pase y demás. Yo a mí mismo me digo, no, eso es un espantajo, eso es mentiras. Eso es mentiras porque eso no es real. Entonces no es que eso llegue y se desaparezca. Lo que pasa es que hoy surge y tengo la capacidad de llegar y verlo y decir, no, eso no es verdad.
Es como si yo tuviera una cosa dentro de mí mismo que lo que no quiere y que no quiere permitir es que yo viva y yo me desarrolle y finalmente que encuentre como esa satisfacción conmigo mismo. Y la fe vendría siendo como la contraparte de esto, ¿cierto? Porque viendo la fe desde el punto de vista como una fuerza espiritual, que esa energía puede provenir de lo que cada uno pretenda que se le nutra. Ujú. Hay aquellos que lo pueden hacer a través de Dios o a través de su iglesia o a través de sus prácticas espirituales y demás. A medida que en mí vaya surgiendo más fe, más fortaleza en el espíritu, a esa misma medida se va a ir minimizando al grado más natural posible el miedo. El miedo. ¿Por qué? Porque solamente esa fuerza espiritual es lo que me va a permitir vivir, es lo que me va a permitir en realidad trascender. Entonces, yo debería estar más enfocado en mirar a través de la búsqueda personal que cada persona pretenda hacer. Es cómo voy a fortalecer mi espíritu, cómo voy a hacer que en mí haya más fe, que en ir a solucionar como un montón de circunstancias de su vida. Es decir, ¿cómo voy a ir yo a quitar el miedo con respecto a X o a Y circunstancia? Entonces, la respuesta sería, venga, es cómo voy a hacer yo para que en mí haya más fe. Hay más fe. Wow. Exactamente. Ya, Parce, eso claro. ya yo sabía que yo quería llegar ahí. Ya Tatán, si quieres hacer la última pregunta, Santi, pues yo quiero decir algo. A mí, de una vez me leí un libro en una época de miedo, en un episodio de miedo. Me leí un libro que se llama Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Me lo leí en 3 horas, es muy fácil de leer. Y esta básicamente es una princesa, una mujer, perdón, se vuelve ya después princesa. Tiene mucho miedo con respecto a muchas cosas y ella lo identifica ese miedo como un dragón negro que la acompaña durante toda la vida. Y siempre está ahí ese dragón. ¿Sí? Y de otra manera ella enfrentando sus miedos, en ese caso el dragón, logra hacer muchas cosas por fin con su vida después de obviamente perder unas sin querer. Entonces ese miedo a mí me paraliza totalmente en muchas ocasiones o me ha paralizado en muchas ocasiones. Pero lo bueno y lo importante de tener a alguien a quien decirle, de tener a alguien con quien compartirle su miedo sin pena, sabiendo que va a escuchar lo que necesita escuchar, es una de las mejores formas que yo he logrado combatir ese mismo miedo. No quedarse solo, porque así yo por ejemplo que soy una persona que vive sola, yo nunca estoy solo, porque los tengo por ejemplo a ustedes y tengo a toda la gente que me conoce, mi familia. Entonces si está miedo también a estar solo, déjeme decirle que nunca está solo. Ese miedo paralizante, la mejor manera es enfrentarlo y al final del día no va a pasar nada, va a pasar lo que tenga que pasar. Así Es es. correcto. Ey, ¿qué te llevas hoy de acá, Santi? ¿Qué te llevas de acá de este tema, de esta conversación que es común de las que nosotros tenemos por fuera? ¿Qué te llevas? ¿O qué tenés para decirle de pronto a esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que de pronto estén padeciendo este miedo en la forma, digámoslo, en cómo tú lo has vivido, desde tu experiencia, qué les sugerís? No sé. Sí, yo retomaría las palabras de la entrevista de Mario Mendoza con el fragmento de este poema, donde dice en realidad, salta, ya aparecerá el suelo o ya aparecerá el piso, no pasa nada. De ese momento y cuando hablo con ustedes sobre el tema, lo que me llega como lo más profundo de mí es seguir teniendo muchas ganas de vivir, es seguir teniendo muchas ganas de hacer lo que yo quiero hacer, sin importar lo de nadie, o no quiero decir que es que yo voy a pasar por encima de nadie, eh, pero sin importar el qué dirán, lo que moralmente se considera correcto o no. Me llevo esas ganas de vivir, de seguir haciendo las cosas que yo quiero hacer.
porque la única responsabilidad que yo tengo en este momento en la vida es conmigo mismo. Y esa responsabilidad es en vivir y ser feliz como yo crea que sea, no como nadie considera que lo sea. Uy, gracias Santi con eso, parce, porque yo primero, si conocen a alguien que de pronto les sirva este podcast, recomiéndenselo, comenten, bienvenidos. No olviden suscribirse, no olviden darle clic al botón de notificaciones. Sí, hasta a mí se me olvida recordar esto, pero nada, la idea con esto, Santi, es poder tocar una persona y que encuentre como esa mano amiga, como que hey, vení, si hay una posible solución, porque desde mi parte vivir en miedo es una cosa muy terrorífica, muy terrorífica. Muchas gracias, hoy me voy como más abierto a seguir viviendo. O sea, definitivamente hoy corroboro que todo lo que va pasando en mi vida es para un mejor bienestar para mí. Así me duele en el momento la situación que esté ocurriendo. Muchas gracias. Sigan amando mis demonios y los suyos, lo más importante. Más adelante tendremos más invitados, Santi. Santi va a venir muchas veces. Te tenemos que invitar a otros temas también bien interesantes. Y parce, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, Gracias. Pipe. A vos también. No, definitivamente los amo. Hey, todo bien. Gracias, Santi. Gracias muchachos por el ratico, feliz tarde.